Saludo a todos ustedes, saludo con afecto y presento mi cordial bienvenida a este programa de noticias y opinión. Quiero también saludar a Daniel Romero. Él es el redactor de política económica del diario El Comercio y él precisa lo siguiente: el nuevo proyecto económico urgente del Ejecutivo va a llegar precisamente el día de hoy a la Asamblea. Y el ministro de Economía, Richard Martínez, lo anunció después de una reunión con el bloque de legisladores de Alianza País para explicar el nuevo documento. Bancadas de la Asamblea para dar a conocer el proyecto. Como había anunciado el presidente de la República, vamos a abrir el diálogo con todos los bloques independientemente de su posición. Esto dijo Martínez, literalmente. Este acercamiento se concretó ayer con Alianza País y hay el propósito de mantener más reuniones con otros bloques. Martínez y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, asistieron a una reunión con la bancada de Alianza País para trabajar sobre el nuevo proyecto económico. ¿Se entendieron? Es la interrogante. Alguien mencionaba que se necesita un proyecto claro, entendible, abierto a la discusión, fácil de comprenderlo, fácil de asimilarlo, algo por el estilo. La reunión fue anunciada por Jimena Peña y Lenín Plaza, legisladores de Alianza País. Ambos, todos los cronistas se preocupan de Alianza País. Si esta Alianza País está convalidado, si Alianza País dice que está claro, extremadamente bueno, interesante, está aprobado. Y no tienen ni gozan de un entorno de adherentes a esta bancada, a esta macrobancada, que resulta ser microbancada como Alianza País. Se han zafado, digamos, de el correísmo, y cuando toman caminos de independentismo, de independientes, pues las cosas no salen con la coherencia que hubiera el padrino anhelado, para oponerse, para aprobar o para cambiarle el giro y la intención de la ley. La reunión fue anunciada por Jimena Peña, decía, y Lenín Plaza, legisladores de Alianza País. Ambos mencionaron que esta vez se acordó conocer previamente el proyecto. Alianza País, bloque correísta, ¿qué más? ¿Cómo más se llaman ellos? Creo que tienen un tercer nombre. Alianza País, bloque correísta. Si por ahí me hacen el favor de asesorarme. Revolución Ciudadana, exactamente, y creo que hay un cuarto. El nuevo proyecto económico, señores oyentes, va a presentarse en la Asamblea Nacional después de que el domingo pasado, con 70 votos del Pleno, se negara y se archivara la Ley de Crecimiento Económico que envió con carácter de urgente el presidente Lenín Moreno. De lo que nosotros conocemos, señoras y señores, el organismo, me refiero al Fondo Monetario Internacional, asegura que seguirá trabajando con el gobierno ecuatoriano y anunció la presencia desde hace algunos instantes del respetable analista doctor Pablo Lucio Paredes. Está ya con nosotros, ustedes pueden visualizarlo a través de la televisión digital de este medio.
Jerry Reis, así creo que se llama, vocero del Fondo Monetario, emitió un comunicado que refleja la posición del organismo tras el archivo del proyecto de ley de crecimiento económico en la Asamblea Nacional. Y las autoridades continúan trabajando hacia reformas que fomenten un crecimiento más fuerte e inclusivo en beneficio de todos los ecuatorianos. Por lo pronto, el personal del Fondo Monetario sigue estrechamente comprometido con las autoridades, va a continuar trabajando con el gobierno ecuatoriano mientras avanzan las reformas económicas que propone. El señor Jerry Reis, vocero principal del Fondo Monetario, decía que las autoridades continúan trabajando hacia reformas que fomenten un crecimiento más fuerte. Ponche, señor. Sin miedo, ponche. En el legislativo están a la espera de la nueva ley urgente en materia económica. En Alianza País dicen que esta vez sí va a ser socializado el documento con el bloque. Ahora sí creo que lo conoceremos antes de que llegue, porque el otro no fue así. Ahora nos hemos reunido con el bloque de Alianza País para comentarles cómo está la estructura del proyecto tributario, que es un proyecto simplificado, más acotado, pero que busca una meta de recaudación también para poder tener sostenibilidad de las finanzas. Mañana nosotros estimamos que ya se enviará el proyecto de ley hasta que se terminen estos diálogos, recoger observaciones, mejoras. El proyecto será en materia tributaria y, como dijo Martínez, en la ley archivada hay un avance en el debate, por lo que servirá para el nuevo texto. Los asambleístas dicen qué temas deberían incorporarse. Volverse a incluir la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, el rebajar impuesto a la renta a actividades agrícolas, el eliminar aranceles para insumos y para maquinaria para la agricultura. Debería estar sustentado en la generación de empleo, en la generación de producción, en la generación realmente sobre todo del sector agrícola. Tributos que deben ser progresivos, obviamente enfocando hacia aquellos sectores más privilegiados. Aunque hay otros que creen necesitan mayor análisis, como el ICE a los planes de telefonía pospago y el IVA a los servicios digitales. Plataformas digitales es un tema conflictivo porque ustedes saben que están allí mezcladas todas las plataformas, están los Uber, los Cabify que están haciendo un trabajo, un servicio público de manera ilegal. Lo que sí dejan claro es que no debe ser una ley muy extensa como la que envió el Ejecutivo. Pues fácil de ejecutar, fácil de controlar, fácil de analizar. Sí, es un proyecto bastante corto, muy fácil de debatir en nuestra opinión, además porque la mayoría de estas cosas ya se debatieron en la comisión. Otro pedido de los legisladores es que el nuevo proyecto sea enviado a una comisión diferente y no a la que conduce el oficialista Daniel Mendoza. Esto por el manejo que le dio al proyecto que aquí fue archivado. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. ¿Cómo les parece hasta este momento, si lo han conocido o no lo han conocido, en contexto naturalmente al proyecto, pero qué era lo interesante que identifique a esta nueva intentona del señor presidente de la República? La primera fracasó. El doctor Pablo Lucio Paredes, puntualmente y desde el comienzo, ha estado atendiendo esta presentación del tema más importante de la jornada de hoy. Asimismo, queremos saludar y extrañar a Washington Herrera, pero ha amanecido un poquito enfermo y en realidad el clima es adverso en la capital de la República. Pero queremos saludar con Pablo Lucio. ¿Qué le parece a usted la intencionalidad de el gobierno Washington? Buenos días. Vamos entonces con Pablo Lucio. Le queremos saludar. Sí. ¿Con cuál voy? Sí, Pablo Lucio. Mil perdones. No, tranquilo. Muy buenos días. Un saludo a todos, Gonzalo, a la gente que nos escucha, a Washington, si es que nos está escuchando. La verdad es que este tema de esta ley en su formato 1, que murió el día domingo,
y en su formato 2 que viene, no sé, hoy, mañana, creo que va a haber oído, el ministro comentaba que va a ser enviado mañana. Es extraño porque, la verdad, si uno se pone del lado de la Asamblea, uno dice, ¿cómo es posible que me manden un proyecto de 400 artículos para yo analizarlo seriamente en 30 días? No creo que sea, Gonzalo, una cosa muy seria de hacerlo de esa manera, ¿no? Algunos le llamaron la ley Trole y algunos dirán, bueno, cuando hubo la ley Trole hace 15 años también fue lo mismo, era una ley muy larga. Pero bueno, también hay que recordar que las circunstancias eran diferentes. En ese momento se había dado la dolarización y obviamente la dolarización implicaba cambios importantes en la economía ecuatoriana, cambios radicales. Entonces te digo, no me parece muy serio de parte del gobierno enviar el proyecto de esa naturaleza, ¿no? Tampoco me parece muy serio lo que he oído comentar en la Asamblea, puede ser cierto o no, de que en realidad la intención del gobierno era que esto pase por el Ministerio de la Ley. O sea, que no haya tiempo para analizar, mover un poco las cosas Sí, por ahí parece detrás. que calcularon Sí. también Tenerle de al esa señor, manera. tenerle al señor Mendoza, que es gobernista, y él mover las cosas para retrasar, para mover, y al final que pase por el Ministerio de la Ley. Tampoco eso es muy... Si esa era la intención del gobierno, realmente está muy mal. Tú no puedes en un país lograr que pasen las leyes... Hecho el vivo. Hecho el vivo, exactamente. La típica viveza, creo. O sea, yo creo que esa es la expresión correcta. No está bien. O sea, no es posible tener leyes que han pasado sin análisis. Las leyes, para eso existe un gobierno, para eso existe una asamblea, para eso existe una ciudadanía. Pero esa Entonces, vocación maniobrera, ¿a quién atribuyes? no tengo idea. Como te digo, no sé si habrá sido tampoco eso. Es lo que se comenta alrededor de la asamblea. Ojalá no haya sido cierto, pero daba la impresión que sí puede haberlo sido, ¿no? Entonces, ya te digo, tanto por la extensión, tal vez por la intencionalidad no muy buena, no es la manera correcta de hacer las cosas. En un país, las cosas hay que discutirlas, hay que aprobarlas, hay que discutirlas, hay que quizás negarlas, en fin, hay que hacer algo, pero no puede ser simplemente que las cosas pasen de esta manera, ¿no? Ahora, pasamos entonces a la fase 2, que es la nueva ley. Algunos dicen, quién sabe si tienen razón o no, que era parte también de la estrategia del gobierno, que era mandar una ley complicada, que analicen una parte de la ley, que al final no la aprueben y que entonces ahora el gobierno ya manda con más facilidad, digo más facilidad entre comillas, porque como dijo el ministro, ya analizaron la mayor parte de cosas, entonces vamos a mandar una ley más sencilla, que ya está en parte analizada, entonces el procesamiento va a ser más rápido y según lo oí la expresión, ¿cómo era? Esta vez sí van a dialogar con la Asamblea, por Dios. ¿Por qué esta vez sí y la otra vez no? No, parece que, no sé cuál es la expresión que tomar, me río y tú te ríes, pero, y es lo lógico reírnos. Ahora sí vamos a dialogar. Además, ¿con quién van a dialogar? Con los propios asambleístas del gobierno van a dialogar, claro. o también con los otros. ¿Cuál es la intención? Sí. Porque yo siempre me confundo, pero la Alianza País, cuando hablamos de Alianza País, ¿es la Alianza de País del gobierno o es la Alianza País correísta? ¿Cuál es? Eso es lo que yo estaba diciendo. Yo siempre tengo mis dudas de cuál es. Ahora se baten de tres maneras, sí, con uniformes distintos, sí, pero bueno, con el mismo sentimiento y formación. Más que todo, la formación económica no pueden ni disimular. Sí, así es. Son iguales. Entonces te digo, esta vez sí se va a dialogar. Bueno, entonces ahora se va a mandar una nueva ley. Sí. Primero hay que estar claros que la ley anterior contenía 3 cuerpos importantes, ¿no? Había 3 cuerpos importantes en la ley anterior. Uno era el Código de las Finanzas Públicas, que trataba de poner una serie de reglas en el sector público, menor discrecionalidad para aumentar el gasto, más límites, en fin, una serie de temas importantes respecto a las finanzas públicas. Entiendo que eso ya no se va a enviar a la Asamblea. El segundo tema es el Código Monetario, que trataba básicamente de darle más independencia al Banco Central frente al gobierno, frente al sistema financiero, etcétera, etcétera. Y también trataba de cuidar, de preservar los recursos
Monetario entiendo que tampoco va en esta nueva propuesta, entonces quedarían fuera el Código de Finanzas Públicas, llamémosle así, y el Código Monetario. Entonces iría solo la parte tributaria. En la parte tributaria hay 2, 3, 4 cosas que son importantes, pero yo diría que desde el punto de vista del gobierno, sin duda, y lo dijo el ministro, dijo, tiene que haber un tema recaudatorio, es que el gobierno básicamente necesita este famoso impuesto por 3 años que va del 0,1 al 0,2% de los ingresos de las empresas, con lo cual el gobierno espera recaudar, creo que es algo así como $600 millones, en fin, no importa la cifra exacta. Me parece que eso evidentemente va a ir, porque al gobierno lo que más le importa en esta propuesta es cómo recaudo más dinero. Y de todas las cosas que propone, la única que es así grande, importante, es el tema de este impuesto a las empresas. Y la pregunta es, ¿la Asamblea sí va a aprobar ese impuesto o no lo va a aprobar? ¿No? Entiendo que sí lo habían procesado y lo habían aprobado digamos, en el paquete número 1, llamémosle así, de la semana anterior, pero es un tema muy discutible, porque cuando uno oye a los asambleístas, nadie dice yo voy a votar por el aumento, por la creación de ese nuevo impuesto, aunque sea temporal. Entonces me parece que ese va a ser el tema más álgido de la discusión. La Asamblea le aprueba al gobierno o no ese dinero adicional, porque, insisto, ese es para el gobierno el tema más importante, ¿no? Así compareció ante la colega Janedy Nostroza el señor ministro Martínez. Así concurrió y con este discurso. El tema de la venta ocasional de bienes inmuebles, eso no iría en la reforma tributaria, bajo ningún concepto. El tema de eliminar el crédito tributario para insumos, materias primas y bienes de capital tampoco iría en la reforma tributaria. Habían otros temas que fueron, en nuestra interpretación, mal manejados, como el tema de la reserva de la información, donde se intentó posicionar el hecho de que estábamos quitando la transparencia de la información. Para que no haya claridad, bueno, había una redacción que más bien fortalecía la transparencia de la información a través de los órganos internacionales. Se intentó posicionar el hecho de que el gobierno estaba proponiendo que se reduzca el acceso a la transparencia de la información, particularmente para actores políticos. Para que no quede duda de que esa no es la voluntad del gobierno, porque nunca fue, sino que hubo una mala interpretación, no estamos incluyendo eso y más bien reforzando el concepto. El tema relacionado con abrir más oportunidades para los microempresarios, para los pequeños agricultores, para subir la franja exenta en el impuesto a la renta único del sector agropecuario. Entonces, yo creo que es un trabajo que nos abre la oportunidad de haber debatido tanto el tema tributario en la comisión, que hoy tenemos elementos para perfeccionarlo y para tener un esquema tributario integral. Pero tampoco vamos a ocultar el hecho de que vamos a insistir en nuestras tesis democráticamente de que las personas que más ingresos tienen, hoy les estamos solicitando un apoyo para garantizar que podamos sostener las cuentas haciendo, insisto, un esfuerzo que empieza por casa, por el Estado ecuatoriano. ¿Ustedes, estimados amigos oyentes, entienden al ministro Martínez? No, sí, está bastante claro. Si la pregunta es a mí, Gonzalo, el tema está bastante claro. Lo último que decía el ministro es lo que yo te decía. Es decir, tenemos que cobrar más impuestos. ¿A quién se va a cobrar este famoso impuesto que es del 0,1% o del 0,2% de las ventas, con el cual, como te decía, el Estado recauda algunos millones de dólares? Eso es algo que va a ir ahí, no hay duda. Esa es la parte para el gobierno la más importante, tener más recaudaciones. Uno puede estar de acuerdo o no, y eso podemos conversar, pero para el gobierno es fundamental. Entonces, eso va a ir. Como contraparte de eso, va a ir la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que obviamente nadie está en contra, ¿no? Nadie va a decir, no, yo quiero que me sigan cobrando el anticipo del impuesto a la renta. Entonces, eso evidentemente va a pasar, ¿no? Y luego van a agregar algunas cosas, como lo acaba de señalar el ministro, por ejemplo, esto de simplificar los trámites para las pequeñas empresas, que tú ya no tengas que, si quieres, no declarar el impuesto a la renta, sino pagar un valor fijo, que es la misma idea que ha habido en el Ecuador desde hace muchos años del RICE para los pequeños empresarios, una simplificación de los trámites para el sector bananero, en fin.
Pero te digo, y luego hay una cosa que no sabemos, Gonzalo, si se va a dar o no se va a dar, que es muy importante, que era esta propuesta, bastante mal planteada, por cierto, de la llamada transparencia de capitales. Es decir, a la gente que tiene capitales, digamos así, ocultos en el exterior, se le daba la oportunidad de poder transparentar esos capitales a cambio de pagar una, no sé si se llama multa, impuesto, aporte, o como se llame, ¿sí? Estaba bastante mal planteado, pero yo no sé si eso va a mantenerse en el paquete o no. Pero yo te digo, yo creo que las dos cosas más importantes, la renta, yo creo que son los factores más importantes, luego de una cantidad de pequeñas cosas que se discute, que si le vas a poner el impuesto o no a los teléfonos, a los planes celulares, a la cosa por aquí, son pequeñas cosas, no son de la misma trascendencia, ¿no? Y eso habrá que ver entonces en la Asamblea cuál de estas cosas se aprueban o no se aprueban, ¿no? Por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha sido muy claro que no están dispuestos a aceptar ningún incremento de impuestos de ninguna naturaleza. Por ende, van a estar en contra, obviamente, de este impuesto especial a las empresas por 3 años. En fin, yo creo que es un tema que ahora va a la Asamblea y algo va a salir, eso sí. Yo creo que algo va a salir de la Asamblea aprobado, ¿no? Yo creo que no, la conclusión no va a ser descartamos el proyecto como se hizo con la primera fase. Yo creo que ahora va a ser un proceso, un proyecto más simplificado, más conversado, etcétera. Pero nuevamente lo que te digo es ¿por qué no se pudo haber hecho todo eso hace un mes? Mandar un proyecto más razonable, un proyecto más conversado y tendríamos ya algo aprobado, algo más razonable. En fin, no entiendo la estrategia del gobierno. Yo creo que el gobierno ya debe haber aprendido la lección del mes de octubre, ¿no es cierto?, cuando hubo el tema de los combustibles, que el país se incendió y en parte fue porque el gobierno no había buscado ningún diálogo con nadie, aparentemente lo hizo de una manera brutal, se lanzó a... todo el mundo había comentado, mira, gente de izquierda, gente de derecha, gente de arriba, gente de abajo, gente del medio, todo el mundo había comentado, si se eliminan los subsidios a los combustibles, algo hay que hacer con el transporte. Todo el mundo lo había comentado. Aquí mismo yo comenté muchas veces contigo. Algo hay que hacer con el transporte. No, el gobierno se lanzó directamente a eliminar los subsidios sin plantear nada a cambio. Era una estrategia de diálogo y de comunicación muy mala. Y ahora con la ley esta vuelven a repetir exactamente lo mismo, es decir, una ley complicada, cero diálogo, cero comunicación. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a aprender que el diálogo y la comunicación son importantes y que hay que hacer proyectos que sean sensatos. El proyecto no era sensato. Y además presentables, claros, estrictamente. Todo eso. Por Sí. eso digo, Leonidas Issa, ayer que fuera entrevistado por este servidor, con un conocimiento económico bastante bueno, con una claridad en el discurso, sin exigencias mayores, menos emplumado, digamos, menos orgulloso, sino como cualquier ciudadano, y así debemos proceder entre todos con respeto mutuo, decía lo siguiente. Lo que tenemos claro es que los 270 grupos económicos sí tienen ingresos más de 68,000 millones de dólares. Eso está en las fuentes del SRI. Entonces, es cierto, dice el dato académico. Eso está, y yo creo que todos los ciudadanos podemos vivir. Por eso creemos que una ley no puede, en este caso, lo que se pretendió hacer con la ley de crecimiento económico, dejar en confidencial, porque no se podría accederlo. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cómo es posible que 270 grupos económicos tengan ingresos más del 68% de lo que significa o lo que representa el Producto Interno Bruto? Y no estamos diciendo tienen que pagar más. Lo que estamos diciendo es que paguen lo que realmente corresponde de manera legal. Si nosotros revisamos en la misma cuenta, ¿cuánto pagamos en este caso los de a pie, digamos, ¿no es cierto? Que se refleja en el impuesto al IVA. Más de 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto vemos en el SRI, en el impuesto a la renta? Son menos de 800 millones de dólares. Nosotros decimos, si es que tiene mayor capacidad de determinación el SRI, haciendo
lo correcto, se estaría recaudando en más de 1.500 millones de dólares. En ese sentido, yo creo que no afectamos realmente a los grupos económicos. El 70% de la producción que hacemos para este país, que come este país, está directamente vinculado a lo que sabemos hacer los campesinos, los indígenas. Y en muchas veces esta producción es la que subsidia o hace que los alimentos sean baratos para que coman los trabajadores del sector privado, del sector público, el pueblo en su conjunto. Entonces nosotros creemos que hacemos un aporte fenomenal para el mantenimiento de la economía de este país y que muchas veces en la macroeconomía no está siendo valorado eso lo que nosotros hemos dicho. ¿Cómo le parece a usted, economista Washington Herrera, lo que dice Leonidas? ¿Aló? Le preguntaba qué opinión tiene del discurso de Leonidas Issa Washington Herrera. Buenos días. Sí, a mí me parece que aquí hay una gran contradicción entre la gente que tiene mucho dinero y la gente que está resentida por las desigualdades. Aquí no es tanto los votos políticos. Aquí hay gente que tiene mucho dinero y que es soberbia, tacaña, insolidaria, y vota en contra de una cosa que me parece racional, razonable, una vez que el país está como está. Pero lo que sale de este nuevo decreto, de esta nueva se cuidan de no ser impuesteros. Ellos dicen que se cuidan porque van a ser candidatos a reelección. Gonzalo, eso no va al fondo del asunto. El fondo del asunto es el desequilibrio de la economía ecuatoriana. El fondo del asunto es que estamos con más de 1.000 puntos de riesgo país. Y con estos impuestitos y estas cositas no va a bajar el riesgo país. El riesgo país va a bajar cuando la comunidad internacional perciba que el Ecuador va a hacer un esfuerzo serio por equilibrar la economía mediante dos cosas: mediante la eliminación del subsidio injusto y pernicioso y mediante el alza del IVA. Esos son los dos puntos fundamentales. El resto son misceláneos, son como un cajón desastre. Pero lo fundamental, y por eso yo planteaba en mi artículo de ayer en El Comercio, que se haga un esfuerzo y se pregunte al señor Issa y demás bases de los indígenas si estarían dispuestos a aceptar que cada mes suba 1 centavo de dólar a la gasolina extra y al diésel. Porque eso nos daría, ¿qué? Una señal importantísima de que de aquí en 2, 3 años vamos a llegar a los precios internacionales. Porque no podemos hacer otras cosas. Porque este gobierno es débil políticamente y el próximo también lo será. Porque la situación no es fácil. Entonces, si el indigenado no está de acuerdo en cada mes, ya estamos ante otra situación, que es una situación realmente de necedad frente a los peligros del desequilibrio de nuestro país. Venezuela empezó así. En Venezuela los subsidios desde hace 50 años regalan la gasolina y el gas. Empezó así. Y después es dificilísimo, es un tabú político que solo se puede dar en un país como Venezuela, desorganizado. Y eso hizo Chávez. No caigamos en eso, porque creemos que lo que nos están haciendo el favor de regalar la gasolina, eso va a ser eterno. Eso no es así. Por otra parte, y lo del diésel hay que incluir. Ahí me parece que hay grupos de presión. Aquí todo se maneja con grupos de presión, no con el imperio de la racionalidad, con visión nacional, con visión de futuro. Ese es el gran problema. Entonces, por otro lado, si es que esto no es posible, y aún siendo posible, también es necesario subir el IVA. Fíjese usted que con motivo del terremoto pagamos todos los ecuatorianos 14% del IVA. Y no pasó nada con la macroeconomía nacional. No pasó nada. Pero la gente interesada, los grupos de presión, dicen que si se sube el IVA se va a vender menos. No es así, señor. La gente que tiene dinero sigue comprando.
Y entonces yo propongo que se suba el IVA 1 punto por año para en 3 años llegar al 15%, teniendo en cuenta que Perú ha crecido, ha progresado los últimos años con 19% de IVA, que Colombia tiene 18-19% de IVA. Entonces, estamos nosotros como examinando unos proyectos políticos que afectan en alguna medida al bolsillo de la gente que tiene mucho dinero. Y es la gente que desgraciadamente tiene sus representantes en el Congreso y que no van a dejar pasar nada que signifique solidaridad, nada que signifique disminuir la desigualdad. ¿Y a quiénes se refiere usted? A la plutocracia ecuatoriana que no quiere contribuir en este momento. Partidariamente, ¿cómo se llaman estos bloques? Mire, ya no es cuestión de partidos, es cuestión de que les duele el bolsillo, por favor. No llevemos Eso está más solamente claro. a la cuestión ideológica. Les duele el bolsillo. Quieren seguir siendo más ricos, quieren seguir sacando el dinero y quieren que el dinero que saquen no se le investigue nunca. Por eso está por eso se negó o se negará probablemente esa intención que tenía el gobierno de olear y sacramentar esos fondos mal habidos, porque cuando son bien habidos todo el mundo declara, pues, por favor. Veamos qué dice su compañero de plática, el doctor Walter Spurrier. Buenos días, doctor Spurrier. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Saludos a los compañeros de panel. Aquí escuchándole con Pablo Lucio en el estudio y un poquito a la distancia, pero en la capital de la República, el señor economista Washington Herrera. Le escuchamos. ¿Cuál es su punto de vista y su lectura del momento? Bueno, mi lectura del momento es que ha habido un fracaso del gobierno y de la asamblea, un fracaso de la gobernabilidad. Estamos ante un problema económico y hay que darle una solución. Y el gobierno manda un proyecto de ley que no logra los votos para pasar y la asamblea lo rechaza. Porque es impuestero, dicen. Pero impuestos es una de las soluciones a la situación No hay otra, actual. ¿verdad? Sin reforma tributaria se pone cuesta arriba el financiamiento. Sí, Washington mencionó 2 medidas, la una, y yo coincido con esas 2 medidas, la una en la tributaria que debería ser el alza del IVA, que es lo que genera ingresos de una manera rápida, lo mismo que el alza de los combustibles. Las dos suben los ingresos de manera rápida, son como cañonazos. Lo que se propuso se rechazó y no sé qué vaya a mandar el presidente ahora, pero supongo que va a ser algo similar. Son como disparar perdigones, muchas cosas pequeñas y que más bien distorsionan la economía. Pero el otro punto que tiene que hacerse es reducir el gasto corriente del Estado, que ha crecido brutalmente durante los 10 años de Rafael Correa y que no se traduce en mejores servicios para la ciudadanía, sino un mayor gasto corriente que es una carga. Mayor burocracia. Así es, en ese sentido, el asunto es que una solución tenía que darse y no se dio. El gobierno debió haber mandado un proyecto que tuviese posibilidades de pasar. La mayoría legislativa en la comisión debe haberse formado una mayoría para una versión del proyecto, quizás reducirlo de una manera sustancial, pero en algo que pudieran ponerse de acuerdo. Y después las autoridades y esa mayoría legislativa ponerse de acuerdo en qué cosas negociar, qué cosas podrían retroducirse por veto parcial y no la totalidad. El hecho es de que algo debió haber salido. El no haber salido da la señal que hay desgobierno en el país, que el país no está dispuesto a atender soluciones. Se había hablado de subir el IVA y se renunció a eso porque iba a ser rechazado. Se subieron los combustibles y se dio marcha atrás. Se presenta una reforma tributaria y es rechazada. Entonces, nuestros acreedores y acreedores potenciales dicen, este país no encuentra una solución, significa que tarde o temprano vamos a caer en una moratoria. Y eso hace que haya subido el riesgo país y que torne absolutamente impensable poder volver a colocar bonos. En estos momentos estamos un tanto a la merced del Fondo Monetario, no en el mal sentido de que el fondo
comprometió a prestarnos 4.000 millones y que la comunidad internacional, los otros bancos de desarrollo nos presten otros 6.000. Y con esos 10.000, durante 3 años, íbamos a tener créditos blandos para poder ir saliendo de la situación en que estamos. Ahora, si el Fondo Monetario no desembolsa lo que estuvo previsto desembolsarse en septiembre, que eran 250 millones, y los 250 millones previstos para diciembre, yo no sé cómo el país, no sé cómo el gobierno va a pagar sus cuentas de fin de año. Yo pienso que van a haber atrasos incluso en sueldos públicos. Y significa que el año 2020 se va a ver muy difícil. Ahora, yo creo que el fondo sí nos va a apoyar, sí va a acogerse de que el país algo apruebe ahora, que algo apruebe, que alguna medida pase, pero el gobierno va a tener que replantearse qué va a hacer en el año 2020 para ir mejorando la situación fiscal por una parte y mejorar la competitividad de la economía ecuatoriana, que es el problema de fondo que tenemos. Problema de fondo porque el país no está exportando más y no está produciendo más cosas que reemplacen a las importaciones, y por lo tanto eso nos tiene deprimidos en cuanto al crecimiento económico. Este año no vamos a crecer, yo no creo que haya chance de que crezcamos 0,1%, y el próximo año no se vislumbra mejor. Veamos, yo intento conversar con el director del Observatorio de Política Fiscal, don Jaime Carrera, para que el economista nos diga ciertamente cómo se van a poner las cosas. Pero como consecuencia del archivo de la Ley de Crecimiento Económico con el voto de 70 asambleístas, el riesgo país de Ecuador se disparó a más de 1.000 puntos, 1.011 puntos. Hasta el viernes anterior este índice había cerrado en más o menos 853 puntos. Además, el precio de los bonos cayó un 53%, con lo que el financiamiento externo se encareció con miras a un difícil cierre de 2019 y un 2020 con necesidades en gasto e inversión pública. La descripción que hace Diario La Hora. Cualquier crédito que se quiera y el 13%. En la última emisión por 2.000 millones de dólares del 24 de septiembre pasado, el costo fue del 10%, lo que a criterio del economista Jaime Carrera, miembro del Observatorio de Política Fiscal, ya pasaba a ser, Pablo Lucio, un interés de usura, decía Jaime. ¿Usted está de acuerdo? Sí, sin duda, pero yo quisiera volver sobre lo que acaban de decir Washington y Walter, y en buena parte estoy en desacuerdo con eso. Sí. Yo no creo que podemos plantear... Está en desacuerdo con Walter y está en desacuerdo con Washington Herrera en lo que acaban de mencionar. Con Washington casi totalmente y con Walter parcialmente en desacuerdo. Porque yo no creo que la solución a la economía de un país es simplemente sacarle más plata al bolsillo de la gente, Gonzalo. Sí, no creo. Washington decía, para salir de la mala situación económica, lo que el Ecuador tiene que hacer es subir el IVA, 3 puntos poco a poco, y subir la gas y eliminar el subsidio de los combustibles poco a poco. Lo cual quiere decir que aunque sea poco a poco o rápido, despacio, quiere decir que los ciudadanos estaríamos aportando alrededor de 3.000 millones de dólares adicionales al gobierno. Eso no puede ser. No importa que el Perú tenga el 18 o el 19%, Colombia tenga el 17%, lo que sea. No tiene sentido que el gobierno crece sin medida. Tiene un aparato burocrático excesivo. Tiene tramitologías y 1.000 cosas excesivas que no aportan nada a la economía. Crece. Y luego decimos, para sostener ese Estado que ha crecido, tenemos que aportar 3.000 millones de dólares más al Estado. Eso no puede ser. Eso no puede ser.
La primera prioridad, y lo dijo Walter, pero lo dijo como segundo elemento, yo creo que el primer elemento es que se tiene que reducir el gasto estatal inútil y improductivo. Ese debe ser el primer elemento para poner orden en las finanzas rectificatorio. El primer sello rectificatorio. El primer elemento tiene que ser reducir el gasto público improductivo. Luego, como segunda cosa, podemos decir, a ver, ¿cuánto dinero adicional le damos al gobierno? Correcto. Vía este impuesto que está planteando el gobierno, vía el IVA, vía el subsidio a los combustibles. No quieren topar la clientela. Pero no puede ser que la primera propuesta que estamos haciendo, y lo decía Washington, la primera propuesta es subimos el IVA y eliminamos el subsidio a los combustibles. Yo no estoy de acuerdo con eso. El Estado tiene que poner orden en sus ¿Y es asunto cuentas. de ser más creativo? No es cuestión de ser más creativo, sino es cuestión de creatividad. No hay creatividad en la economía. En la economía, de la macroeconomía, todo no está hay ahí. creatividad. Las cosas que son, hay que son saber lo que son. usar. Son lo que son. Entonces no se puede poner como primera prioridad del país que los ciudadanos le vayamos a dar. Yo no digo que no tenga que haber, pero no puede ser jamás la primera prioridad. La primera prioridad tiene que ser eliminar el gasto improductivo del Estado. La reacción ante eso es decir, pero eso va a afectar, la reducción del tamaño del Estado va a afectar a la economía. Todo afecta a la economía. Si mañana subimos el IVA, también afecta a la economía. Si eliminamos los subsidios a los combustibles, también afecta a la economía. El punto no es si afecta, porque afectar va a afectar. El punto es qué es desde el punto de vista económico y social lo más sensato, y lo más sensato es primero eliminar el gasto improductivo del Estado, porque es un lastre para la sociedad. Luego de haber enfocado esa primera prioridad, podemos pasar a la segunda, que es, a ver, ¿qué ingresos adicionales le damos al Estado? Pero no es posible que querramos darle al Estado más IVA y al mismo tiempo eliminación del subsidio de los portantes adicionales. Remisión, los perdones que ha ejercitado, y se quejaba de esto Leonidas Issa. Miren, con sentido común. Usted mismo sabe que en gobierno anterior y en este gobierno sí regalaron. Pues. Bueno, dicen que se hizo no son las condonaciones, las remisiones. ¿Por qué? Muchos de esos valores, en esos de más de 4.000 millones de dólares, estaban, ¿por qué? Porque no pagaron, pues. Por eso en este caso... Y usted dice, les perdonaron. Pero claro que perdonaron. Si vamos a ver, es lo mismo. Remitir, perdonar, regalar es lo mismo. Pero dígame algunos nombres de grupos económicos que fueron perdonados. Está en la lista absolutamente los grupos que se beneficiaron. En ese sentido, los grupos económicos se beneficiaron de... No tendrá en su lista algunos nombres. También beneficiaron los pequeños y medianos. Sí, también debemos reconocerlo. Pero decimos que en esa política ampliada, los que más beneficiaron fueron los grandes grupos económicos. Y los informales, primos, hermanos suyos, los informales. Lo que estamos diciendo es que ¿quiénes pagamos los impuestos todos los días? Todos los ecuatorianos en el IVA. Ahí está representado. Por eso me he permitido hacer una diferenciación. A veces decimos son los informales, pero esos informales que están trabajando todos los días, damos de comer a las grandes ciudades, y está clarito en la referencia de los números en este país en el 70%. ¿Y por qué no preguntan que estos sectores, que nunca tenemos políticas públicas que beneficien este sector, por qué no tenemos un esfuerzo para, en este caso, entender también este sector? Doctor Walter Spurrier, doctor Washington Herrera, pero voy primero con Pablo Lucio. No, yo solo quería resaltar que yo siempre he estado en contra de las remisiones, de las condonaciones y todo eso. Quedemos claros, yo siempre lo he dicho aquí desde hace muchísimos años, iba a decir desde hace 1000 años, pero no eso ha estado usted abogando eso con no su situaría, discurso eso no situaría a ti, a mí nos situaría 1000 años atrás, lo cual no es tan correcto. Pero digo, yo siempre he estado en contra de este tipo de cosas. No me parece que es correcto, pero tampoco me parece que se le puede hacer creer a la gente que el problema fiscal que tenemos, y así lo dice el documento de la CONAIE y los demás socios, digamos, de la CONAIE que plantearon esta propuesta económica al país, ahí dicen que el problema fiscal se originó por la remisión esta que hubo el año pasado, porque ahí el gobierno perdió una cantidad de dinero. No, el gobierno no perdió dinero, porque estarían todavía en juicios todos esos
esos recursos. Entonces no es que el gobierno dijo, a mí me tocaba recibir esa plata mañana y no la recibí. No, estaría todavía en juicio. Lo que el gobierno de cierta manera dijo es, ese dinero, acabemos con los juicios y usted me paga el capital. Es decir, en vez de estar esperando 2, 3, 4 años hasta que se acaben los juicios, ok, no le voy a cobrar los intereses y las multas, pero deme el capital, págueme ahora lo que me debe. Entonces, en ese sentido el gobierno recibió dinero. ¿Y esa es una maniobra virtuosa? Le digo, yo estoy en contra de las remisiones, entonces no me parece, pero tampoco me parece correcto engañar a la gente diciéndole que el problema fiscal en el Ecuador se originó en la remisión tributaria. Yo estoy en contra de las remisiones, pero también estoy en contra de que se le intente engañar a la gente diciéndole que el problema fiscal en el Ecuador tiene que ver con la remisión tributaria. No tiene nada que ver con la remisión tributaria. Porque, insisto, hay que estar consciente, la gente que nos escucha, eran juicios que estaban en los juicios tributarios y por ende el gobierno no hubiera cobrado ayer ni hoy ni un solo centavo, sino hasta que se acaben los juicios. Y muchos de esos juicios quizás los perdía, o sea, no recaudaba nada, estando en contra de las remisiones, pero no hay que engañar tampoco a la gente, ¿no? Eso yo creo que es muy claro. Entonces, ¿qué dice usted, Walter? Doctor Spurrier. Dos cosas, Gonzalo. La una sobre lo que decía Pablo. Yo coincido que lo central del ajuste conceptualmente debe ser la reducción del gasto corriente. Lo que sucede es que eso el gobierno no lo ha hecho, sino lo que está prometiendo. Y entonces el asunto del subsidio de los combustibles o lo del IVA no es que es conceptualmente lo más importante, pero es lo que se puede hacer ahora con efectos inmediatos si queremos mejorar el prestigio del país y la confianza de que vamos a salir adelante de la crisis. Pero yo he sido firme opositor del crecimiento del gasto corriente. Solamente en sueldos y salarios la administración pública en tiempo de Correa triplicó, el sector público no financiero triplicó sus gastos en rol de pagos, cuando la economía en dólares corrientes se duplicó, nada más. O sea que si se hubiera mantenido el crecimiento del rol de pagos del sector público al mismo ritmo que el crecimiento de la economía en dólares corrientes, no tendríamos un problema. Tendríamos un déficit manejable, normal, corriente. El problema se suscita allí. Ahora, en cuanto a lo de la remisión, el motivo de esta remisión que se dio tan pronto después de la anterior, es porque se venía una nueva onda de reclamos de las compañías petroleras en tribunales internacionales. Esencialmente porque había habido un conflicto de las compañías petroleras por la construcción del OCP, que pues dijo el SDI que esa construcción del OCP, el financiamiento del OCP era una manera de eludir impuestos, evadir impuestos, y que por lo tanto tenían que pagar impuestos sobre, no podían descontar los costos del shipper pay, o sea, los costos pagar por el no uso del oleoducto, etcétera. Total, es que el análisis que hizo el gobierno es que iban a perder esos juicios y le iba a costar una enormidad. Entonces, por eso ponen la remisión. Las compañías dijeron, vea, queremos dejar esto solucionado, zanjado. A las finales vamos a pagar lo que nos dijo el SRI que hemos impugnado, pero usted no me va a cobrar intereses y multas sobre eso, y así zanjamos el problema. Entonces, por eso se dio esa remisión y por eso se recaudó tanto, porque fue un asunto para resolver un problema. Si no seguimos la remisión, ahorita tendríamos una cuenta por los arbitrajes internacionales de todas las empresas petroleras que todavía están en el país y otras que ya se fueron. ¿Y a quiénes benefició esa movida? ¿Cómo? ¿A quiénes nomás benefició esa movida? Bueno, la movida, en mi juicio, benefició al fisco porque pudo recaudar un dinero que probablemente si lo cobraba vía el SRI y las Cortes, lo iba a perder en los tribunales internacionales, porque había evidencia que hubo presión política para cambiar una decisión de la Corte Superior. Entonces fue una buena decisión. Fue una buena decisión, aunque yo tampoco estoy de acuerdo conceptualmente con remisiones, por las mismas razones que dice Pablo, pero en este caso... Y las remisiones al más rico de América. ¿Cómo? Las remisiones fueron dedicadas
al hombre más rico del planeta, dicen, aludiendo al mexicano que tiene esa remisión, ese perdón de que se benefició una telefónica. Bueno, lo que sucede es que en el caso de las remisiones, sucede que el SRI hace un planteamiento y le plantea cobrar impuestos a una empresa y la empresa disputa eso. Entonces es algo que está en las cortes y eso que para el SRI es una deuda, para el demandado es un valor que le quieren cobrar y que no es justo. No es o sea, justo. es algo que tiene que decidir las cortes y la corte puede fallar en un sentido o en el otro. Y si hablamos en términos estadísticos, podemos pensar que a lo mejor el SRI gana el 50% de los casos y pierde el 50%. No es de que ellos siempre tienen la razón. De hecho, si tuvieran la razón, si la empresa a quien le están reclamando el dinero sintiese que no tuviese un buen caso, una buena defensa, probablemente paga porque las multas y los intereses son una brutalidad de fuerte. Claro. Entonces, probablemente pagan porque dicen, me agarraron, no tengo defensa, mejor pago esta hora antes que suba la cuenta. Entonces, no es un valor en firme, es algo que no es como que yo he vendido y el cliente no me paga, no es algo así. Esencialmente dice, usted debe tanto de impuestos que no ha declarado y el otro dice, no, arreglemos. Si yo he estado siguiendo todo de acuerdo a la ley y me estoy acogiendo a mis derechos, eso es lo que se ha disputado y la remisión dice, vea, págame lo que le demandé, aunque usted crea que no lo debe pagar y no le cobro los intereses y multas. Y el contribuyente dice, bueno, ya me zafo de este problema porque además tengo problemas jurídicos y hay un 50% de chances que gane, mejor así hago una decisión salomónica, pago principal y no lo otro. Pero entonces, el Estado, en cambio, dice, pierdo algo, o pierdo bastante, pero aquí está por lo menos el capital, vuelve a mis manos. Bueno, el Estado dice, cobro todo lo que reclamé. Exacto. Lo que le estoy perdiendo son los adicionales sobre lo que le reclamé. O sea, el Estado gana en ese caso, pero en juicio gana porque encima recibe ahora un valor que a lo mejor no iba a recibir en el futuro, o si lo recibe en el futuro, las necesidades fiscales. Muy bien, muy claro usted, economista. Washington Herrera, ¿qué opina de esta movida? A mí me parece que el criterio de Pablo Lucio es equivocado porque no se puede ajustar la economía aumentando el desempleo, botando a la gente a la calle, que haya menos policía, que haya menos militares, que haya menos médicos, que haya menos profesores, que haya menos operadores del Estado. No se puede ajustar por ese lado, porque realmente el problema fundamental de la economía, aparte de los desequilibrios macros, es el desempleo que va aumentando. Es que la economía no crece y crece por debajo del ingreso per cápita. Cada vez hay más gente que sale al mercado del trabajo y la empresa privada no va a poder absorber a la gente que sale al desempleo. Eso, a mi modo de ver, no puede ser una política nacional. La política nacional para recobrar el equilibrio económico tiene que ser a base de eliminar un subsidio. Yo no comprendo cómo Pablo Lucio puede estar de acuerdo en que se siga subsidiando la gasolina y el diésel que ha costado 40.000 millones de dólares desde que se instituyeron. Eso no puede ser que Pablo Lucio se esté oponiendo a que se termine con esta entrega perniciosa a la gente que tiene dinero, porque es un subsidio inverso, es una especie de Robin Hood al revés. Y tampoco estoy en acuerdo porque que no se pague lo que ya se pagó. La economía ecuatoriana ya absorbió el pago del 14% del IVA. No va a pasar nada si se le sube al 14% del IVA para poder pagar mejor a los médicos, mejor a los profesores, mejor a los militares, a los policías, a los operadores, a los gobiernos seccionales, a la gente pobre, porque es el Estado el que a través del presupuesto redistribuye. Ya lo dijo. Pablo Lucio Paredes.
Yo quisiera volver sobre dos cosas que se acaban de decir. Primero, algo muy importante que dijo Walter y que hay que estar claros en eso porque el documento de la CONAIE o las declaraciones del señor Issa llevan en la dirección contraria, que no es la correcta, y es, nuevamente, la remisión tributaria no afectó en nada al déficit del gobierno. Los problemas fiscales que tenemos no tienen nada que ver con la remisión. Es más, y lo decía muy bien Walter, el gobierno recibió dinero adicional, es decir, no es que empeoró el déficit, más bien el déficit mejoró gracias a la remisión. Estando de acuerdo que yo no estoy de acuerdo con la remisión. Cobró el capital. Cobró el capital. Entonces, más bien ayudó a las finanzas públicas, no les afectó. Entonces, eso que dice el documento de la CONAIE y que se repite todo el tiempo es falso. El problema fiscal nada tiene que ver con la remisión tributaria. Pero es una remisión, pues. Bueno, sí. Pero ¿Se perdonaron impuestos? No se perdonaron impuestos, se lo acaba de decir claramente Walter. Se perdonaron los intereses y multas. Entonces, en las cortes internacionales. O las nacionales también, porque parte de los juicios son en el Ecuador. Porque cualquier persona tiene derecho a ponerle un juicio al SRI y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que me están cobrando. ¿Qué frente económico tomó esa decisión? Entonces, ya ese tema de la remisión, dejémosla. Yo creo que está bastante claro, no hace falta volver sobre ese tema. Sí, está claro, creo. Sobre el tema que plantea Washington. Yo no es que estoy en contra de que se elimine el subsidio a los combustibles. Lo que yo estoy en contra es de que se le ponga como primera prioridad de la política económica el cobrarle más a la gente y en el planteamiento de Washington no solo eliminar el subsidio a los combustibles, sino además agregarle el IVA. Es decir, que la gente, así sea en 3 años, como digo, no importa, aporte $3,000 millones adicionales al Estado ecuatoriano. Yo no estoy de acuerdo. Son visiones diferentes. Washington tiene una visión, yo tengo otra. Washington cree que está bien que los ciudadanos aportemos más, porque con eso crece más el Estado, se gasta más, se sube más los sueldos, se hace una serie de cosas en el sector público. La visión que beneficia al Estado es lo que hay que ver. Y cada uno tiene su visión. Washington cree que el Estado debe mantenerse, incluso debe crecer, porque él mismo dice, con ese dinero se debe aumentar los sueldos en el sector público, se debe hacer esto, se debe hacer aquello. Yo creo que la primera prioridad sí es bajar el gasto improductivo del Estado. Washington dice que yo quisiera que se eliminen policías. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que se eliminen maestros. Yo no he dicho que se eliminen médicos. Lo que yo digo es que hay una cantidad de gasto improductivo del Estado. ¿Y cómo sé yo que hay un gasto productivo? ¿Y cómo saben los ciudadanos que nos escuchan? Claro. Porque todos los días... ¿Qué es productivo y qué es improductivo? Porque todos los días que nosotros vamos a oficinas públicas nos encontramos con exceso de personal, con exceso de trámites, con exceso de controles que afectan a la economía. Todos los días lo vemos y lo sabemos. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. No hay que eliminar el maestro, el médico. Y ahora son 2 partidos. Ahora hay gente que dice, pero eso no es cierto, que dice, pero es que el 80% del gasto del Estado son maestros, médicos, policías, etcétera. No, hay una enorme cantidad del gasto público que es un gasto improductivo que hay que eliminar y esa es la primera prioridad. Ahora, se dice eso va a afectar al empleo. Hay que estar conscientes que el sacarle a la gente del bolsillo $3,000 millones vía el subsidio a los combustibles y vía el IVA, como se plantea en el caso de Washington, también acaba afectando al empleo en la economía. También acaba afectando el empleo. Entonces, el tema es, ¿qué es más importante en la economía? Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Para mí el orden correcto es 1, disminución. 2, eliminación del subsidio a los combustibles. 3, no subir el IVA. Ese para mí es el orden prioritario de lo que se tiene que hacer en el Ecuador. Sí. El problema económico no está en manos de 2 corrientes de las mismas latitudes y de los mismos orígenes. Porque yo finalmente he dividido el mapa de la siguiente manera. Lo que llaman RC, Revolución Ciudadana, y que también se entiende como Rafael Correa, lo hizo de adrede. Revolución Ciudadana alude al ala correísta. Revolución Ciudadana alude al lado correísta o al ala correísta, como quiera. AP, Alianza País,
alude al morenismo. Yo por lo menos le tengo así claro la polarización, digamos. RC, Revolución Ciudadana, lineamiento correísta. AP, Alianza País, lineamientos morenistas. Pero vienen del mismo gran fuente, de la misma raíz, digamos, del mismo tronco, para ser mucho más exactos. Entonces, con esto terminamos aludiendo tal vez un esclarecimiento fundamental que le corresponde al señor economista Washington Herrera. Bueno, a mí me parece que falta en el Ecuador un entendimiento de que qué queremos ser hacia el futuro. Queremos ser una sociedad en donde aumente la desigualdad o queremos disminuir esa desigualdad. Porque los resentimientos humanos vienen por ahí, no vienen por política general por arriba. ¿Qué queremos ser? Un país igualitario en donde todos crezcamos, en donde haya progreso para todos, unos en mayor medida, otros en menor medida. No estamos hablando de la igualdad. Esa es la tesis, por ejemplo, de los indígenas. Mantener la igualdad para evitar explosiones sociales en el futuro del Ecuador. Correcto. Explosiones sociales que van a destruir al país en lugar de ayudar a seguir adelante. Ese es el gran problema en los enfoques que opinamos nosotros. Esa es la tesis del indigenismo, le preguntaba. Si usted reconoce que esa es una tesis de los indígenas. No, eso es una tesis social que está a la vista, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. En el mundo entero. Pero los indígenas hablan de igualdad. Porque las políticas han llevado a una concentración de la riqueza, precisamente por estas negaciones a buscar una redistribución del progreso entre todos, no a una acumulación del progreso en pocas manos. Aquí no hay tesis de grupos étnicos, aquí hay tesis racionales en cuanto tiene que ver al futuro de un país pequeño, de un país que no ha podido lograr ninguna inversión a pesar de los 200 viajes que hizo el exministro Campana, a pesar de los viajes del presidente, a pesar de todo, no hay una sola inversión que se diga esto es una inversión como una locomotora. No hay. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer al Ecuador? Eso tenemos que discutir ya en forma muy seria, pero no yendo a los detalles, porque los detalles ahí nos mucha perdemos. Letra colorada. Claro. En los detalles hay mucha letra colorada. Hagamos un país intereses de grupo. Arriba, conversando con todos los responsables, con todos, sin exclusiones. Muy bien, le agradecemos mucho, señor economista, como siempre. Tal vez algo, Pablo, seguramente, el señor economista, Walter Spurrier, sí, a él le falta. Bueno, sí, son dos temas fundamentales en toda la política económica, el crecimiento y luego tratar de reducir desigualdades, ¿no? Seguro. Y hay quienes piensan, yo estoy entre esos, que para reducir desigualdades es importante también que haya crecimiento, porque si tiene una política únicamente de redistribución, no va a haber la inversión, no va a haber el crecimiento, y es sencillamente que al redistribuir se les quita a unos para darles a otros. Una política de crecimiento es sencillamente que va aumentando más la torta del pastel de los que menos tienen, pero los que están produciendo más y mayores ingresos disminuye su participación en la torta, pero también están teniendo incremento en sus utilidades. O sea, el crecimiento es indispensable. Hablando de torta, ¿usted está de acuerdo de que José Augusto venga a reemplazar a un nítido Carlos Pérez? Yo no conozco mucho de la trayectoria del nuevo ministro de ese superministerio.
Es un ministerio en que hay que saber, en alguna rama estar especializado, pero saber lo suficiente en las otras, porque maneja petróleo, maneja minería, maneja electrificación, y son 3 áreas muy complejas. Parece que le maneja también al presidente Lenin. Eso no sé, pero el hecho es que me parece que va a estar difícil que pueda ser el interlocutor de los grandes inversionistas de otras partes y contratistas. Son tres áreas en que hay muchos contratos públicos, hay muchas decisiones. Tal vez quiere darle a la negociación un poco más de coherencia o de facilidad el señor presidente. Yo pienso que Carlos Pérez hizo una muy buena labor, va a ser, sí, yo pienso que si un ministro se desgasta con el tiempo y por eso sale, pero me parece que va a ser muy difícil, un gran desafío para el nuevo ministro el poder mantener igualarle a penitas va a ser difícil. Pérez García. El Pérez García, más que todo un hombre honesto. Y hombre honesto, un hombre sencillo, un hombre conocedor del lado petrolero, y ha sabido darle el apoyo a sus viceministros en minería y en electrificación para que saquen adelante esas áreas. O sea que es un hombre con experiencia empresarial, o sea, cómo manejar una institución grande que con muchos especialistas. Una muy buena labor, ojalá que eso continúe, ¿no? con el nuevo ministro. Así es. No queremos, en todo caso, señoras y señores, que se diga más temprano que tarde. No queremos lo que ahora se recuerda. Correa fue el líder en trama de sobornos. ¿Quién dice esto? El Procurador General del Estado, el abogado del Estado. La Procuraduría General fijó este lunes $23.5 millones, la reparación integral al Estado por el caso Sobornos 1216, que salpica al expresidente Rafael Correa por la presunta financiación ilegal de su partido a cambio de contratos públicos. Con esta premisa retornamos con nuestros invitados, señoras y señores. Así. Bueno, yo solo quiero hacer un comentario final, despedirme, agradecerte, un gusto estar aquí. Solo quiero señalar, bueno, primero como paréntesis, de la gestión de Carlos Pérez. Yo no soy especialista en el tema petrolero, tiene que ser juzgada como cualquiera en base a criterios objetivos, no sentimentales. De decir, bueno, cuáles son las cosas importantes que había que hacer en el área petrolera en el Ecuador y cuáles se hicieron y cuáles no se hicieron. Yo creo que ese es el juicio. Yo no tengo ningún juicio. En ese inventario, ¿cómo le dejas tú? Yo no soy especialista en el sector petrolero, así que no opino, pero me parece que esa debe ser la opinión. Pero eres un macroeconomista, Pablo. No, sí, pero no conozco la microeconomía del sector petrolero y lo tiene que juzgar la gente que más sabe. Walter, por ejemplo, es más conocedor que yo en el sector petrolero, y si él dice que fue un extraordinario ministro, quizás fue un extraordinario ministro. Pero digo, hay que juzgar las cosas de manera más, un poquito más objetiva. Sí. Y puede ser que haya sido extraordinario, no, yo no sé, pero digo, hay que juzgar de esa manera. Y solo para terminar, respecto a lo que se señalaba de la desigualdad en la economía, como decía Walter, el primer elemento de una política social de un país es el crecimiento económico, generar crecimiento, generar producción, generar empleo. Gonzalo, ese es el primer elemento de una política económica y social en el país. Y la manera para que la gente pobre salga adelante no es vía redistribución, es vía darle oportunidades en el mercado. ¿Por qué el campesino agricultor es pobre? Es pobre
Porque no está integrado a generar productos de valor en el mercado. Esa es la razón de fondo. El resto de cosas tú le puedes dar a través de redistribución, ciertas ayudas, ciertas prebendas, pero al final el tema fundamental es cómo esa persona pobre, a través de su empleo, a través de su producción, genera bienes de más valor y se integra para venderlos en el mercado. Excelente. Es decir, siempre hay que recordarlo, la mejor política social es el crecimiento económico que genera empleo. Ese es el mejor elemento. No quiere decir que no tiene que haber otros elementos, pero el elemento central más importante es el crecimiento económico. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Muchas siempre gracias. A las órdenes y gracias, doctor Gonzalo, Pablo Lucio Paredes. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a retornar con el trasfondo real de la corrupción como tema específico. El trasfondo real de la corrupción. Vamos a grabar en ustedes en términos de expectativa. Vamos a tratar con el doctor Mauro Terán enseguida, con el doctor Germán Rodas, presidente de la Comisión Anticorrupción, y con el doctor Víctor Granda, del Comité Evaluador a Jueces y Juezas del Consejo de la Judicatura. Víctor Granda, conocida figura socialista de ideología socialista. Con ellos vamos a tratar el trasfondo real de la corrupción. ¿Por qué no se encuentra el dinero de la corrupción en el exterior? De eso vamos a tratar, porque estamos buscando la verdad. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente.